Resulta que en el pueblo, hermano, cerca a un pozo de Siloé, empieza a haber un alboroto, un algarabío. ¿Qué es lo que ha pasado? Resulta que aquel mendigo que era ciego está caminando por las calles, pero mirando. Entonces la gente lo reconoce y le dice: ¿qué ha pasado? ¿Acaso no es él aquel que estaba ciego y pedía limosnas? Entonces se acercaban, dice, a él, y le tocaban y le decían: ¿eres tú el ciego que ahora ve? ¿Qué ha pasado? Entonces gran alboroto se ha armado. Imagínese usted si alguien de esa naturaleza sucede y usted se da cuenta de eso. Usted quiere saber de qué trata, ¿sí o no? Se estaba generando un alboroto en esa ciudad, en ese pueblo, porque el mendigo conocido, que no solamente era mendigo, sino que también era ciego, ahora ve. ¿Qué le parece? Obviamente es un alboroto tal cual. Es un milagro maravilloso y nosotros queremos saber qué ha pasado. Si usted lee, por ejemplo, en el verso 8 del capítulo 9, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, lea ahí en el capítulo 8, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Y él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Dios mío. Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? ¿O dónde está Jesús? Él dijo: no sé. ¿Qué tal alboroto había en esa ciudad? Había una algarabía. Querían saber cómo es que este ciego ahora ve. Se oyeron los enemigos de Jesús lo que había pasado. Corrieron, dice, al ciego a buscarle. ¿Para qué? Para injuriarle y para interrogarle. Si usted lee líneas abajo, los fariseos ahora, aquellos cuidadores de la ley, los religiosos, empezaron a preguntarle: ¿qué ha pasado? ¿De verdad era ciego? Y entonces él les empezaba a contar y a decir: sí, yo era ciego, pero vino este que escupió en el suelo, agarró barro, hizo lodo, me untó y me mandó al tanque de Siloé, lavé mis ojos y ahora veo. Mentiroso, le decían. Estás hablando mentiras. Estos fariseos sabían de Jesús y no querían reconocer su señorío. No querían reconocer que era Jesús. Y siempre le injuriaban: estás hablando mentira. ¿Quién más le conoce? ¿Quién más le conoce? Yo le conozco, decían. Si era ciego. Mentira, mentira. Miren, Jesús no solo decía: yo soy el Hijo de Dios, también respondía de las 1000 formas para decirle al mundo que Él era el Hijo de Dios. Nosotros no sabemos, pero allá en los tiempos antiguos de Moisés, de los patriarcas, escrito está en las tradiciones judías, en un libro llamado Talmud, que ellos llaman Talmud, que cuando había problemas de primogenitura, quiero que sepan que la primogenitura es algo importante para los judíos. Para los padres, para el primer hijo, era la mayor porción. Pero deben saber ustedes también que en los tiempos de los patriarcas tenían varias mujeres, varios hijos. El patriarca se hacía anciano y quizás moría sin haber dejado herencia. Y como tenían muchos años, las mamás llevaban a sus hijos, o los mismos hijos iban a decir: yo soy el primogénito. Y tenían mucha edad. Yo soy el primogénito, yo soy el primogénito. Porque todos querían llevar mayor porción de la herencia. ¿Cuál era la forma que ellos tenían para decir: de verdad este es el primogénito? Los ancianos, los que cuidaban la tradición, era de la siguiente manera. Escúcheme bien. Dice que agarraban ¿tú eres primogénito? Sí, ven acá. Tú eres primo. Y los parecían viejos, o sea, no había que yo soy mayor, yo soy menor de la edad, no, nada. Parecían de la misma edad, no había distinción, eran de diferentes madres.
Venían y tú eres primogénito, sí, tú eres primogénito, sí, tú eres primogénito, sí. ¿Estás diciendo la verdad? Sí, ¿estás diciendo la verdad? Sí. Nadie, todos querían la mayor porción. Y en este libro de tradiciones judías dice que la única forma que ellos tenían de saber, porque daban este don al primogénito, pero ellos creían que Dios les daba este don al primogénito, era a través de la saliva. ¿Y qué es lo que pasaba? Agarraban un poco de saliva de los primogénitos y agarraban enfermos que tenían heridas y tenían llagas. Usted no sabe eso. Le explico, agarraban la saliva y le ponían en la llaga, en la herida del primogénito. Agarraban otro y la ponían y agarraban otro. Y en el tiempo, aquella saliva que sanaba la herida, ese era el primogénito. No vamos a discutir cuánta verdad hay, cuánta verdad o no es verdad. Eso no es el caso. El caso es que era una tradición judía. Y de aquel que sanaba, dice, le decían, tú eres el primogénito. Y Jesús lo que estaba haciendo era respondiendo a ellos a través de sus tradiciones. Porque mostró que a través de su saliva, y ellos conocían, a través de su saliva, Él era sanador. Este no fue el único milagro que Él hizo con su saliva. Hizo 3 milagros con saliva. Y a veces nosotros nos preguntamos por qué y para qué. Él les estaba diciendo, yo soy el Hijo de Dios primogénito. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Tienes oídos pero no oyes. Muchas veces nos entercamos como los fariseos para no reconocer que necesitamos de Dios y que ahí está al frente nuestro, pero nuestro orgullo es más grande. Y hemos visto acá que es real, hemos visto por acá que sana, y hemos visto que es un Dios verdadero, pero nuestro orgullo nos tapa la vista y no podemos ver, tal cual estos fariseos. Primer dato histórico y de tradición judía. Jesús les estaba diciendo, no solamente yo soy con sus labios, sino también le estaba diciendo respondiendo a través de sus tradiciones. ¿Qué tal? Muy interesante. Ciertamente Jesús es el primogénito de Dios, enviado para salvar al mundo. Pero no hay peor ciego que el que no quiere ver. Estos fariseos no quisieron reconocer. A ver, ¿quién más le conoce? No es verdad, no es imposible que tú hayas sido ciego, le decían. Entonces cavilaron entre ellos para ver qué más preguntar, cómo averiguar, cómo negar esto. Porque inclusive decían, no, él es pecador, nosotros somos hijos de Moisés. Lea usted la historia. Entonces ellos cavilaron algo muy interesante. Llamen a sus padres. Y llamaron a sus padres del ciego, lo buscaron y los trajeron, no sé de dónde. No se olviden que no solamente era ciego, sino que era un mendigo. Y no cualquiera era mendigo en la tradición judía, ¿ya? Entonces le preguntaron, ¿qué ha pasado? ¿Es verdad que tu hijo era ciego? Miren, ¿qué ha pasado? ¿Cómo se sanó? Le preguntaron. Y sus padres le dijeron, mira, yo solo sé que sí. Nosotros sabemos que sí era ciego. Vamos a leerlo, vamos a leerlo. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Qué tal? Le están interrogando. ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que es nuestro hijo. ¿Qué padre pues no va a saber quién es su hijo, no? Sabemos que es nuestro hijo y que nació ciego. Pero cómo ve ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos. Por cuanto los judíos se habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene? Preguntadle a él. No sé si usted nota ahí, pero hay una frialdad ahí de estos padres.
Hay una cierta frialdad. Mira, ves mi hijo, pero yo no sé qué está pasando con mi hijo. Sé que ha sido ciego, pero hace mucho tiempo no sé de él. Los judíos tienen muchas tradiciones, mis queridos hermanos. Hermanos lindos, este varoncito no solo había sido ciego, sino que había experimentado mucho rechazo, empezando por sus padres. Quiero mencionarles dos datos importantes respecto a este varoncito. Uno, nació ciego, no se olvide de eso, nació ciego. Y cuando alguien nace ciego o discapacitado o tiene algún problema al nacer, esta cultura dice que son unos malditos, que Dios les está castigando. Si usted lee líneas arriba, cuando Jesús estuvo a punto de mirar al ciego, estos fariseos le dijeron: Señor, ¿quién pecó para que éste sea ciego? ¿Pecó él o pecaron sus padres? O sea, él nació ciego. Y para esa cultura, él era maldito. Él era un abandonado por Dios, que Dios odiaba por alguna razón, o a sus padres o a este varoncito. Así que nació ciego. Segundo, tenía padres. ¿Y qué implicaba eso? La cultura judía dice que a los 13 años de un discapacitado, si tú ya no quieres cuidar de ese discapacitado, lo puedes desheredar. ¿Qué significa eso? Que le cortas toda línea contigo y lo vas a poner en una plaza y lo desheredas. En otras palabras, lo abandonas. Y al ser abandonado ya no tiene ninguna relación contigo. ¿Y qué están diciendo con eso? Yo soy padre, algo está mal aquí, no quiero tener que ver contigo. Te desheredo, vete por allá. Y de esa manera se volvían mendigos. Eran mendigos porque ya no tenían casa, ya no tenían hogar, ya no tenían nada. Y este era el caso de este varón. Por eso cuando los padres son interrogados, dicen: eso es mi hijo, medio de vergüenza. Es mi hijo, pero yo no sé nada de él. Preguntadle. Yo solamente quiero irme a la sinagoga. Si digo algo al respecto me vas a votar. Siempre cuidamos las apariencias. Siempre cuidamos las apariencias. Y es una tristeza que vivamos de las apariencias. En este mundo, hermanos lindos, en esta cultura que ahora vivimos, las apariencias son todo. Las apariencias son todo. Todo por todo. Si no, miremos cómo a veces nosotros tratamos de aparentar las cosas y vivimos otra cosa. ¿Se ha dado cuenta? Me da risa cuando hacen una entrevista a una chica y tiene un celular muy caro. Y el chico le dice: ¿cómo? Sí, yo tengo amigos que solamente tienen este celular, este tipo de este modelo de celular muy caro. Y le dice: a ver, llama a uno de tus amigos. Ah, eso sí, saldo no tengo. Entonces vivimos por las apariencias. Nos gusta poner las fotos de lo que comemos, por ejemplo, y eso es una apariencia. Tenemos que tener en nuestros corazones una sensibilidad y una humildad y una reflexión de lo cual, porque hacemos lo que hacemos, es muy importante, queridos hermanos. Y debe ser una tristeza después que un padre cometa un acto de abandono a un hijo, que alguien le reconozca y le diga: tal vez este es tu hijo. Sí, es mi hijo, pero eso nomás sé. No tengo nada que ver con él. Y no solamente que lo decía así, sino que la gente ahora consideraba que este varoncito era un rechazado. Ahora les voy a explicar la siguiente cosa. La forma de cómo los judíos rechazaban a la gente que consideraban maldita era escupiendo, botando un escupitajo. Dice que cuando pasaban por el mendigo, pasaban por el ciego, él hacía su mano, como cualquier mendigo levantaba su mano. Y si él oía un escupitajo, su corazón estaba acostumbrado a ese rechazo. Amén. Va cobrando sentido mucho por qué Jesús actuó como actuó. Cada vez
que este varoncito escuchaba a alguien escupir o recibía un escupitajo, era un recuerdo de que a él le estaban diciendo: no te queremos. Le estaban diciendo: no sirves, eres un maldito. Ojalá hablaríamos solamente por nosotros. Le ponemos a Dios una marca y le decimos: Diosito te está castigando. Y ese es el tipo de Dios que muchas veces nosotros tenemos. Un Dios que está con una vara queriendo golpearnos a la primera situación. Y muchos de nosotros decimos, y mucho de la gente dice: ¿por qué Dios me está castigando? ¿Por qué Dios me ha mandado esta situación? ¿Por qué Dios ha permitido esto? ¿Por qué Dios y lo demás? Porque así nos han enseñado. Y a cada escupitajo que él recibía, su corazón se llenaba de tristeza, se llenaba de ira, se llenaba de cólera, se llenaba de muerte, de falta de esperanza. Entonces, cuando Jesús vino a este varoncito, ciego él, creyéndose maldito, cuando la gente escupía constantemente, yo estoy seguro que habrá habido alguien que no escupía y mandaba una moneda, pero la gran mayoría de de judíos tradicionales, religiosos, no solamente no daban una moneda, sino que tenían un escupitajo como muestra de que yo soy mejor que tú. Porque eso es la competencia que hoy tiene el ser humano. Yo soy mejor que tú. Quizás en nuestros tiempos no mandamos escupitajo, aunque algunas veces en algunas peleas yo he visto, escupen. ¿Por qué escupe a alguien a otra persona? De ahí viene, pues, para decir que eres una basura, no sirves, eres nada. Quizás ahora no escupimos, pero la competencia es decirte a ti que tú eres menor que yo. De alguna otra forma tú eres peor que yo. Nos alegramos cuando suceden cosas, y lo más triste, a veces entre cristianos nos alegramos cuando suceden cosas entre cristianos. Y a veces no era verdad. Y quizás no escupimos, pero estamos tratando de aminorar a la otra persona. Nuestras bromas se dirigen muchas veces en ese sentido. Y vivimos una cultura no muy alejada a lo que vivían los judíos. Probablemente usted está diciendo disparates de judíos, tan malos pues han sido, pero no se trata de ellos en esta historia, sino se trata de ti y de mí. Se trata de cómo nosotros vivimos. Cuando este varoncito ciego se acercó a Jesús a decirle que le sane, Jesús maravillosamente le respondió. Dice que entre tanto que esto en el mundo soy la luz. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé. Ahora yo me imagino esta escena. Este varoncito no ve, ha escuchado de un tal Jesús de alguna forma, encontró al ciego, él escucha que hablan de él. Porque habían dicho: Señor, ¿por qué es este así? ¿Por qué ha nacido así? ¿Por qué es ciego? ¿Por qué se ha hecho ciego? ¿Quién ha pecado? ¿Quién es el maldito acá? ¿Sus padres o él? Y escuchen lo que dice el Señor Jesús. Todo, amigo, hermano, todo, si tú estás en Dios, tiene un propósito de parte de Él. Y eso es a veces nosotros lo que no entendemos. Escuche lo que dijo Jesús. No es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Saben por qué las obras de Dios no se manifiestan en nosotros? A pesar de lo que vivimos, las circunstancias que vivimos, porque quizás estamos siempre echando la culpa a los demás. Y no miramos adentro y decimos: Señor, perdóname mi arrogancia, perdóname, Señor, mi falta de entendimiento. Y ayúdame, Señor, a mirar como tú miras. Ayúdame a encontrar un propósito en esto. Ayúdame a encontrar una razón para esto
que nuestras rodillas se doblen para saber, para encontrar ese propósito de Dios. Porque dice la Biblia que todos los que aman a Dios, todos los que aman a Dios, a los que de acuerdo a su propósito son llamados, todo le ayuda bien. Cuando tú botas una queja, cuando tú reniegas, cuando tú dices, maldices por las circunstancias que vives, y es una muestra de inmadurez. No que Dios te rechaza o que Dios no entiende, que tú como hijo de Dios entiendas que hay un propósito por el cual hay razones. ¿Cuántos dicen amén? Y este varoncito escuchó que hablaban de él. Y Jesús decía, aquí en este varón se va a ver la gloria de Dios. Él no es un maldito. Entonces quizás su corazón empezó a alegrarse. Pero escuche lo que va a pasar a continuación. Jesús escupe. Este varoncito una vez más siente el rechazo. No tengo solución. No tengo razón. Soy un maldito. Soy un miserable. Quizás el único que podía salvarme, sanarme o restaurarme o darme un poquito de dignidad, escupe como los demás. Dice que Jesús escupió, hizo barro y lo untó en sus ojos. Lo que Jesús está haciendo, hermanos queridos, estaba diciendo a este varoncito, mira, yo no te rechazo. Yo no te rechazo. Voy a usar el instrumento de tu maldición, de tu vergüenza. ¿Cuál era ese instrumento? La gente, el escupitajo. Cada vez que le escuchaba que alguien escupía sobre él, quizás no sobre él, pero sobre el suelo cerca de él, él era avergonzado. Él era rechazado. Y eso es lo que Jesús está usando. Voy a usar tu vergüenza. Voy a usar tu rechazo. La Biblia dice así. Diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. Pero ¿cuántos de nosotros vivimos apretados por nuestra miseria? Porque así nos han hecho creer, no solo la gente, sino hasta de parte de Dios, que Dios es malo, por eso vives así. ¿Y cuántos también hemos odiado, hemos quejado delante de Dios? Porque quizás hemos dicho, ¿por qué nos has castigado así? Miren, Dios disciplina. ¿Y sabe a quién disciplina? A sus hijos. ¿Y sabe por qué disciplina a sus hijos? Porque les ama. Porque el padre que no ama no disciplina. Solo aquel padre que ama disciplina. Y si hay disciplina, significa que no eres bastardo, eres hijo. Este instrumento de rechazo y de vergüenza voy a utilizarlo. ¿Para qué? Para demostrar que eres amado por Dios. Pero sobre todo, para sanar tu alma. Hermanos lindos y queridos, el problema no solamente era que este varoncito era ciego, sino que su alma estaba destrozada, producto del rechazo y la vergüenza. Él no solamente, Jesús entiende tal cual, no cegadamente como nosotros o parcialmente como nosotros. Él entiende que los problemas que tenemos, cualquiera sean, no tiene que ver con lo externo, tiene que ver con lo interno. Y si sanamos lo interno, el Señor verá en su gracia cómo sanaremos en lo externo. Pero que no sanes externamente tampoco significa que estés enfermo internamente. Porque este mundo tiene un decaimiento, y ese decaimiento es la edad. La edad hace que nosotros tengamos circunstancias en nuestra vida, y no por eso Dios es malo. Pero Pablo decía, miren, este cuerpito ya se está decayendo, me duele en todos lados. Dios me ha dicho, bástate de mi gracia, sigue adelante. Pero yo quiero decirles una cosa, decía Pablo, mientras este cuerpo ya padece mucho, el hombre interno está más joven que nunca.
está lleno de Él, está sano. Y dígame usted si alguien con ese corazón no se va a mostrar sano también delante de los demás. Claro que sí. Porque si usted se levanta en las mañanas con una mente de renegar, con una mente de enfermedad, obviamente, pero si usted se levanta pensando que este día el Señor es su pastor y nada le faltará, y dibuja en su mente un dibujo en la cual usted adora, usted bendice, usted va a tener circunstancias en el día, pero va a tratar de solucionarlos en Él, las cosas van a ser diferentes. Si usted levanta en la mañana y dice, ya vuelta voy a ir a ese trabajo a pelear con ese director o con ese jefe, ya vuelta le voy a ver ese dañado, esa dañada, ya vuelta me van a hacer renegar mis estudiantes, así va a ser. Pero si usted se levanta en la mañana y dice, Señor, mi vida te pertenece, Señor, ayúdame aquí adentro a entender que no se trata de los demás, ayúdame a mostrar que tú vives y reinas, ayúdame a sonreír, ayúdame a mirar, ayúdame a saber que puedo hacer la diferencia en la gente y no que la gente haga la diferencia en mí. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, vivimos como este cieguito, como este hermano ex ciego? Con tantos traumas. Todo iba bien en el jovencito hasta que se enteró que no era hijo de sus padres, sino que es adoptado. Empezó a decaerse total. No es un problema externo, es un problema interno. Tiene que entender que Dios tiene un propósito. Todo iba bien hasta que me abandonó mi enamorado. Yo le amaba tanto. Todo iba bien hasta que me empezó a doler mi rodilla. Todo iba bien hasta que esto, hasta que lo otro y todo lo demás. Hermanos queridos, no somos los únicos que padecemos circunstancias. Todos padecemos circunstancias diferentes. Sin embargo, el Señor nos dice a través de esta historia, Jesús mismo nos dice a través de esta historia, que Él puede sanarnos, empezando por nuestra alma, empezando por lo interno, que Él te puede llevar a pedir perdón, Él te puede llevar a reconciliarte. Por supuesto que no va a ser fácil. ¿Cómo creen que es la autoestima de un mendigo? Díganme ustedes. Que no vale nada, que no puede dirigir la palabra a nadie. Miren, hermanos, cómo cambia la perspectiva de alguien cuando es sanado en el alma. No solamente en lo físico, sanado en el alma. Dice, más adelante le empezaron a interrogar a este varoncito. ¿Y cómo hablaba, hermanos? Defendía, yo no sé quién es, pero este hombre me sanó, hablaba. Lean los versos más adelante. Yo no sé, ¿ustedes también quieren creer? Hablaba directamente con los fariseos, que lo consideraban a él maldito, y les podía decir lo que él pensaba. Tal cual a veces necesitamos un encuentro con Dios para entender que somos amados, que lo que pasó, pasó. Seguro le recuerdo una canción ya. Que lo que pasó, pasó. Y lo que pasó tenía una razón, un propósito en las manos de Dios. Si usted se deja tomar por eso. Hermanos lindos, Jesús vino y les dijo, yo soy la luz de este mundo. Pero, porque dicen que ustedes ven, no ven. Pero aquel que se entiende que necesita ayuda para salir de esas tinieblas, yo soy la luz. Y que en esta mañana, pase lo que haya pasado en su vida, le hayan hecho creer lo que haya creído usted, porque allá afuera la gente es mala, usted entienda que Dios a usted no lo rechaza.
Dios a usted lo ama. Dios a usted lo quiere. Dios tiene un propósito para su vida. Obviamente hay situaciones que van a suceder, pero con Cristo todo lo podemos. No sé cuál ha sido el sentimiento de aquellos padres después de ver a su hijo con vista. Pero el daño ya estaba hecho, pero este varoncito, a partir de ese encuentro con Dios, dice que se levantó y que no solamente miraba, sino también en su corazón había esperanza y que también podía hablar tal cual con los demás, porque antes no podía, era un rechazado y tenía mucha vergüenza. Hermanos, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Acerquémonos a Él confiadamente. Hubo un varón, un enfermo, alguien también que le dijo: Señor, un leproso, si quieres, puedes sanarme. Y Jesús le dijo: si quiero. ¿Por qué no le preguntamos al Señor hoy día: Señor, si quieres, puedes ayudarme? Ayúdame en esto, Señor. Ayúdame con esto. No puedo. Es que he pensado que iba a poder, pero no puedo. Ayúdame, Señor. Si quieres, puedes ayudarme. Vamos a ponernos de pie en esta hora. Y en esta mañana el Señor te dice que puede utilizar lo que te ha hecho daño, tu vergüenza, todo en sus manos para sanarte. Padre, te doy gracias en esta mañana. Qué maravilloso, Señor, es poder saber que tú eres real. Señor, hemos llorado mucho, lloramos mucho por las ausencias. Lloramos muchos por los dolores, por la necesidad, por la carencia, Señor. Cierra sus ojos ahí donde está. Perdónanos, Señor, porque creemos que podemos hacerlo con nuestras fuerzas. Y quizás no somos como este mendigo, Señor, físicamente botados en una plaza pidiendo limosna. Pero quizás internamente somos, Señor, como este mendigo. Rechazo, tanta cosa, Señor, que miramos y lo creemos. A veces ni siquiera la gente nos lo dice. Las redes sociales se encargan de decirnos quiénes somos. Y tenemos dolor y vivimos como mendigos y vivimos como ciegos. Que en esta mañana tú puedas ayudar, Señor. Puedas sanar, puedas restaurar, puedas llenar. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos. Necesitamos de ti, Señor, en esta mañana. Llénanos de tu presencia, de tu paz. Muchas gracias, Señor.